Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de perfumería de Guerlain a probar, a descubrir uno de sus nuevas incorporaciones a la colección de las aguas de alegoría. Tenemos agua de alegoría Forte Bosca Vainilla, aquí lo tenemos, y es un eau de parfum. Las aguas de alegoría siempre han sido eau de toilette, solo que cuando vemos que en esa misma colección nos indica Forte, es porque van en eau de parfum, al menos así la mayoría de estos pequeños cambios que ha habido hasta ahora. Cuando vamos a la perfumería o lo probamos, lo encontraremos en este mismo frasco, como son hasta ahora la mayoría de las ediciones de las aguas de alegoría, y cambian cuando son ediciones especiales o privadas, ¿vale? Bueno, vamos a leer la composición de este perfume y ya os comento cositas. Perfume del año 2023 de la familia Ámbar Amaderada, con notas de salida de bergamota y eucalipto, notas de corazón, notas solares y siempre viva, notas de fondo absolute de vainilla. Aquí nos ponían en Fragrantica trozos de madera a la deriva, pero en la página de Guerlain pone madera flotante, madera mojada y almizcle. Bueno, duración e intensidad, estamos con uno de parfum que viene a durarnos entre 6 horitas, con una intensidad media que tira a media suave. En este sentido, también os digo, yo este perfume, esta botella, la había pedido en botella normal, en frasco, en su tamaño normal, pero dio la casualidad de que hice una compra en Guerlain en la que me incluían esta muestra. Entonces cancelé la compra de la botella y permitidme que os diga que menos mal, porque tiene una sensación olfativa que no es de mi gusto personal, que es importante que todos tengáis en cuenta con respecto a este perfume, por lo cual mejor yo haberlo probado en muestra, y que es lo que muchas veces os digo, hay que probar las cosas antes de comprarlas a ciegas, aunque a veces nosotros no nos lo aplicamos. Bien, veréis, este perfume diríamos que es de esas cositas particulares, especiales, no en la línea de lo común y corriente dentro de Guerlain. Las aguas de alegoría además muchas veces van como centrados en ciertos aromas, a ver, si coges o compras el perfume de agua alegoría herba, pues sabes que huele a hierba, ¿vale? Por ahí va la cosa. Pero sin embargo, este perfume lo califico de raro, y luego ya si es raro, bueno o malo, cada uno de vosotros que lo pruebe y lo califique. Es especial, primero, porque tiene esa salida herbal aromática. Aquí nos dicen de eucalipto. Bueno, este eucalipto se mezcla con notas frescas, con esas notas solares, no lo sé yo. Siempre viva, que es un tono verde. O sea, nos sale un tono arbolado, aromático, refrescado con esas notas. Ahí lo tienes. Y de primeras dices, uy, qué curioso. Curioso. ¿Quién yo lo llevaría puesto? Para empezar, igual que a veces vemos perfumes o probamos perfumes que con el primer spray dices, ¡hola! Que me vuelvo loca, me lo llevo. Sin embargo, aquí digo, esto me lo pondría yo. Qué difícil, qué difícil. Bueno, para mí me resultó más difícil todavía, porque cuando este perfume se aligera un poquito la salida, al menos en mi piel destaca mucho esa nota de maderas flotantes. Vamos a decirlo como lo dice Guerlain en su página oficial. Maderas flotantes. ¿Qué maderas flotantes es? Tú imagínate que te vas a la playa y de repente llegan flotando en el agua salada trocitos de madera. Lo coges, lo hueles, te lo guardas en el bolso, te lo llevas, y cuando lo sacas del bolso, el bolso huele a madera flotante en el mar. ¿Cómo huele? Pues tú me dirás. Efectivamente llega ese momento en el que poco a poco va sobresaliendo ese tono amaderado. Me hubiera dado igual el tono amaderado, porque hay muchos perfumes amaderados que me gustan. Lo que no me gusta es la sensación de agua salada, de nota salada en el perfume cuando se va relajando. Si en algún momento
ahí empieza a aparecer la vainilla, a mí en mi olfato se me estropea porque a mí me aparece la nota salada. Es importante, a ver, yo digo, a mí se me estropea, ¿de acuerdo? Pero si a ti, por ejemplo, te gusta, te encanta, has descubierto que las notas saladas son tu fascinación de la vida, vas a disfrutarlo porque aquí te encuentras vainilla salada con esa sensación aún de esas notas árboles aromáticos de inicio que te los encuentras por ahí, ¿de acuerdo? Es así. Lo que pasa es que precisamente las notas saladas, yo no sé por qué las notas saladas o de agua salada permanecen o fijan tanto en la piel, tal vez sea porque sumado a lo que es el almizcle de fondo pega mucho y, por ejemplo, en este perfume cuando avanzas en el tiempo, precisamente lo que se queda en el fondo es esa sensación salada en la piel. Vainilla, ligera vainilla salada en la piel. Os te lo planteo así, ¿de acuerdo? Porque como te digo, a mí las notas saladas no me gustan nada, pero puede que a algunos de vosotros os guste mucho. Digo vosotras, vosotros, porque este perfume de agua de alegoría es completamente unisex. O sea, juega con notas tan dispares, probablemente complicadas, mi opinión, ¿de acuerdo? Complicadas olfativamente, tiene una conjunción de notas tan disparatada, eucalipto, vainilla, notas solares, esos trozos de madera, ¿me entiendes? O sea, que juntas es una locura. Todo esto, incluso en el hecho de que sea un perfume que a mí no me gusta nada, está muy bien que Guerlain, siendo en una línea comercial, arriesgue, está arriesgando, está poniendo sobre la mesa notas distintas, está jugando con tonalidades distintas y especiales, y eso por supuesto es de aplaudir. No nos está presentando más de lo mismo, y es del tipo de perfumes que para encontrarles un parecido cuesta, porque es un perfume difícil y peculiar. Ahora bien, cuando nos encontramos con este tipo de perfumes, nos encontramos con aromas que puede pasar como a mí, que no me gusta absolutamente nada. Y menos mal que me llegó una muestra y no me quedé con el perfume, porque entonces lo tiro por la ventana. Pero quizá, y por esa particularidad, encuentra a alguien que dice, madre mía, no he encontrado nada igual ni parecido y me vuelve loca, ¿verdad que sí? Pues fenomenal. Así que en este caso, por eso nos presentamos con un perfume que podemos calificar de unisex y que a quien le guste, pues podrá ver. Esto es indiferente, época del año, puede ser versátil, pero luego edades, hombre, mujer, va a ser de quien le guste, de quien lo pruebe, de quien estas notas le vuelvan loco, le súper encanten, sin definición exacta, ¿de acuerdo? Es un perfume muy particular. Y ante perfumes así, me encantaría, como siempre te digo, que si ya lo has probado, ¿a ti qué te parece? En las muestras de perfumes os pongo, ¿lo compraría o no lo compraría? Yo, para mí, por supuesto, ya te cabe en la cabeza de que no, de que es un perfume que no lo compraría. Y si lo hubiera comprado en botella en lugar de recibir la muestra, hubiera sido un error, ¿de acuerdo? Pero por mis gustos. Bueno, amores, espero vuestras opiniones, espero que esta reseña os haya sido de utilidad. Un besito enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.